crisis hiperglicémicas, ¿ya? Bueno, las crisis hiperglicémicas, bueno, son la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Son dos emergencias potencialmente mortales si es que no recibe tratamiento, y esto puede ocurrir en pacientes con tipo 1 y en pacientes con tipo 2. La cetoacidosis se caracteriza, o bueno, o en la clínica hay una hiperglicemia, una acidosis metabólica y una cetonemia. Y el estado hiperosmolar, hay una hiperglicemia aumentada, una alta osmolaridad sérica y deshidratación en estos pacientes. En ambos pacientes hay deshidratación. Dentro de la epidemiología, la frecuencia de la cetoacidosis en la última década ha traído más de 100.000 ingresos. Bueno, esto es una data de Estados Unidos. Y los ingresos de cetoacidosis diabética, digamos, en Estados Unidos, Europa, más es por diabetes tipo 1. En cambio, los estados hiperosmolares es menos común. Esto representa menos del 1% de los ingresos relacionados con pacientes con diabetes. Antes de la aparición de la insulina, la cetoacidosis diabética era una enfermedad mortal, se morían, como les dije. En 1921 es donde apareció la insulina. Y ya, bueno, ya estamos casi como 100, a más de 100 años que tenemos la insulina. La mortalidad ha disminuido en lo que se refiere a la cetoacidosis, menos de un 1%. La tasa de mortalidad al 5% va relacionada con pacientes de edad avanzada y con comorbilidades, ¿no?, significativas. El estado hiperosmolar, va a ocurrir comúnmente en adultos mayores y con enfermedades con comorbilidades, va a tener una tasa de mortalidad 10 a 20. Bueno, tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar son el resultado de una deficiencia de insulina. La deficiencia puede ser relativa o absoluta. En caso de los pacientes con diabetes tipo 1 es absoluta, diabetes tipo 2 es relativa. Y esta es la fisiopatología de la cetoacidosis. ¿Cómo se produce una cetoacidosis? Entonces, en el tipo 1 va a haber una deficiencia absoluta, o en el tipo 2 puede haber una relativa, y hay un aumento de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento. Estas hormonas son las que producen un incremento de la glucosa. Entonces, lo primero va a producir un aumento de las enzimas gluconeogenéticas. Estas enzimas aumentan lo que es la gluconeogénesis, aumentan la glucogenólisis y disminuyen la utilización de la glucosa. Esto nos va a producir una hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a superar la capacidad de absorción tubular del riñón, produciendo una glucosuria. Esta glucosuria nos va a producir una diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica nos produce una alteración en los electrolitos, nos produce deshidratación en una cantidad aproximada de 50 a 100 ml kilogramo. Es decir, si un paciente pesa 80, sacamos a 100 ml, casi son 8 litros. Pesa 100 kilos, son 10 litros de deficiencia de agua o una deshidratación. Esto es por qué se produce la deshidratación en un paciente con cetoacidosis y por qué diríamos se produce lo que es la acidosis. Esta deficiencia de insulina, bueno, nuevamente aumenta las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras, hay un aumento de la hormona lipasa. Esta hormona lipasa en el hígado, hay un aumento de los ácidos libres en el hígado y aumentos de la cetogénesis. Esta cetogénesis va a aumentar, bueno, la liberación de ácidos libres en el hígado nos va a producir lo que es el ácido acetoacético y el ácido beta hidroxibutirato, lo ideal es pedir en sangre el ácido beta hidroxibutirato para descartarlo en una acidosis. Entonces, con el aumento de estos ácidos libres en el hígado se produce la acidosis. Esta acidosis se produce por eso, por la deficiencia de insulina, en lo cual nos va a dar, digamos, o nos lleva a un tratamiento
de la cetoacidosis, no es a nivel renal. Por eso muchas veces no se le coloca bicarbonato a estos pacientes, porque no es por la falla renal que se produce la acidosis, se produce por la deficiencia de insulina. Como habíamos visto, hay una anormalidad de los electrolitos por la diuresis osmótica. Puede haber una deficiencia de sodio de 7 a 10 miliequivalentes, en potasio de 3 a 5, cloro de 5 a 10, fósforo de 1 milimol, magnesio también de 0,5 a 0,8. Hay que tener siempre presente esto. Los criterios de diagnóstico según el ADA, que es lo que nosotros utilizamos, los endocrinos, son estos. Una glucosa plasmática mayor a 250, un pH, bueno, hay ceto leve, moderado, severa. Lo que nos interesa a nosotros saber a partir de qué es un aceto leve, perdón, un aceto. Entonces, menos de 7,3. Bicarbonato es menos de 18, el anión GAP es mayor de 10, tiene que ver cetonas en orina positivas. El estado mental puede ser alerta, bueno, no es un criterio exacto para decir si es cetono, ¿ya? Entonces, lo que me interesa es que sepan glucosa mayor a 250, pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 18, anión GAP mayor a 18 y cetonas en orina positiva. Eso es lo que me interesa que sepan. Hay una diferencia con el estado hiperosmolar y la cetoacidosis y los criterios. Un cachito. Ya. Eh, el estado hiperosmolar tiene que tener una glucosa mayor a 600. El pH puede estar normal o mayor, bicarbonato también normal y mayor. El, la osmolaridad tiene que ser mayor a 320 en el estado hiperosmolar. Y lo que se interesa acá es el estado de conciencia. Tiene que haber un compromiso, puede haber somnolencia, estupor o coma. Entonces, eso es lo que me interesa en el estado hiperosmolar. Ahora, si tenemos criterios tenemos un pH, digamos, de 7,27, bicarbonato de 15, una osmolaridad de 320 y un estupor o coma, en estos casos, esto se llama un estado mixto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene criterios de estado hiperosmolar y criterios de cetoacidosis. Bueno, en muchos artículos, este es un artículo en el cual me muestra, ¿no? Como les mencioné, hay una deficiencia de electrolitos y bueno, la mayor parte de la cetoacidosis se da en pacientes obesos. Nunca antes han tenido un cuadro de cetoacidosis. Bueno, acá, bueno, hay pacientes que sí tienen, digamos, han tenido cuadros de cetoacidosis y no se cuidan, nuevamente pueden recaer. Es por eso que un paciente es diagnosticado con cetoacidosis, estado hiperosmolar o estado mixto, estos pacientes se van a casa con insulina, no se van con metformina, insulina. Y el tratamiento es por lo menos unos 4 o 5 meses viendo cómo baja o no baja la glucosa y la hemoglobina glicosilada. No se envía a la casa a un paciente con ceto con metformina a casa. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se producen los cetocidas o cuáles son factores desencadenantes? Uno, que estos pacientes, bueno, son de un debut, una gran parte, procesos infecciosos, pacientes que no continúan el tratamiento, comorbilidades. Entonces, en estos pacientes con diabetes es por eso que se hace el seguimiento para que no lleguen a una complicación, ¿ya? Eh, bueno, les había mencionado que había alteración en electrolitos y qué más. Ya muchos de estos pacientes con ceto van a tener una alteración aguda, una falla aguda. Mire, estos pacientes han llegado con 1,67 de creatinina y la glicosilada, claro, como son pacientes descontrolados, la glicosilada en la mayoría es alta y van a tener mayor a 12 puntos. Bueno, en estos pacientes es mayor a 12. Es por eso que para poder nosotros controlar una cetosis empezamos con insulina y también el tratamiento en casa o ambulatorio es con insulina.
El diagnóstico lo tenemos que hacer con una historia clínica, una anamnesis adecuada. Este paciente desde cuándo tiene la diabetes, qué comorbilidades tiene, qué medicamentos toma, si toma o no toma, cada cuánto tiempo toma. Em, y si es una insulina, qué tipo de insulina, cómo se aplica la insulina, cuánto de insulina, a qué hora se aplica la insulina. Tenemos que saber todo eso, dónde se aplica la insulina. Ya eso es muy importante. Tenemos que valorar, tenemos que solicitar los laboratorios, lo inicial, ¿no? La urea, creatinina, para saber si hay una falla o no hay una falla, el AGA y electrolitos, si hay ácido beta hidroxibutirato, pedimos beta hidroxibutirato en sangre, amilasa para descartar que no sea una pancreatitis, osmolaridad, cetonas, pedimos los exámenes de rutina. Como les mencionamos, como se vio en el estudio, la causa desencadenantes, la mayoría son infecciones, por eso los pacientes tienen que hacer sus controles periódicamente. La omisión a la insulina en aquellos pacientes que reciben insulina, los diabéticos tipo 1, eh, drogas, el embarazo, la cirugía también son factores desencadenantes, por eso un paciente que va a entrar a la cirugía tiene que estar bien controlado porque en sala puede hacer una complicación. Los inhibidores de los CGLT2, de los receptores de CGLT2, que son unos medicamentos utilizados para diabetes, en algunos casos puede provocar una cetoacidosis euglicémica, es decir, que hay un pH disminuido, pero con una glucosa menos de 250. Es rarísimo, pero sí. Por eso en esos pacientes se tiene que tener mucho cuidado. Las pancreatitis, dolores abdominales también pueden producir una cetoacidosis, desencadenar, no producir, perdón, desencadenar y ACVs, infarto de miocardio, las drogas, fármacos, cocaína, alcohol, corticoides, traumas, cirugías cardíacas, las enfermedades endocrinológicas como es la tirotoxicosis y el fibromuscitoma también. La clínica va a ser como de un paciente diabético descompensado, va a tener poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hay disminución de la agudeza visual, letargo, alteración del sensorio, taquicardia, taquimia, la respiración de cusmaúl acidótica, un olor afrutado en el aliento. Bueno, son más sintomatologías. El diagnóstico diferencial en estos pacientes hay que hacerlos en pacientes con cetoacidosis de ayuno. Pacientes que hacen ayunos de 1, 2, 3, más de 3 días van a tener también acidosis y van a tener cetonas positivas. Hay que también un diagnóstico diferencial con la cetoacidosis alcohólica, ¿ya? A la acidosis láctica, ingestión de salicilatos, metanol, aldehído, la falla renal, son diagnósticos que hay que tener muy presente antes de iniciar tratamiento. Ya. Eso fue en cuanto a lo que es la ceto, cómo es la fisiopatología. En el estado hiperosmolar, eh, también vamos a ver cómo se produce o cómo llegamos a un estado con trastorno del sensorio. Entonces, les mencioné que generalmente este estado hiperosmolar se da en pacientes diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, ¿no? Hay una deficiencia relativa de insulina, las hormonas contrarreguladoras aumentan, habíamos mencionado que ya son eh, el glucagón, el cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas. Esta hormona lo que va a producir van a producir igual aumento de las enzimas gluconeogénicas, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucogenólisis, disminución de la utilización de la glucosa, por lo cual nos va a llevar a una hiperglicemia. Esta hiperglicemia nos da una diuresis osmótica y igual que en la aceto hay una anormalidad en los electrolitos y hay una deshidratación, lo cual nos lleva a esto a una hiperosmolaridad. En lo que es, el- va a haber un aumento de las hormonas lipasa. Este aumento lo que va, no hay, no produce, digamos, no hay ni una mínima producción de cetogénesis en estos casos. Es por eso porque todavía hay una producción relativa de insulina, entonces nos causa una acidosis metabólica. Ya, entonces lo que me interesa que sepan en este caso es que estos pacientes, ¿quiénes son? Son los pacientes adultos mayores.
Los criterios, bueno, acá la glucosa mayor a 600, pH puede estar alto normal, bicarbonato alto normal, no hay cetonas en orina, la osmolalidad está a 320 y sí, hay una alteración del estado de conciencia. La osmolalidad la sacamos, puede ser de dos maneras. La osmolalidad en dos veces el sodio más el calcio, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5,6. Esto lo sacamos en caso que el AGA no tenga osmolaridad. En otros AGA sí hay osmolaridad. Y la efectiva la sacamos en dos sodios más la glucosa sobre 18. ¿Ya? Entonces, perdón. Lo normal es de 280 más menos hasta 20. Mayor a 320 es un estado hiperosmolar. Hallamos el sodio corregido, esto es para el tratamiento. ¿Ya? De acuerdo a la osmolaridad, el estado de alerta también va a variar. Tenemos de 320 hasta 350, el individuo todavía está alerta, sin embargo, ya más a 380 el paciente ya presenta estupor, en algunos casos hasta coma y llega a la emergencia. Causas desencadenantes, al igual que en la cetoacidosis, las infecciones es una causa y como en adultos mayores, el 40-60% son por neumonía. Infecciones del tracto urinario son del 5 al 16%. Y bueno, el riesgo de estado hipermolar aumenta con la menos ingesta de líquidos debido a un mecanismo de sed alterado. Y esto en quienes vemos en los pacientes con adultos mayores o envejecimiento, y estos son, digamos, la capacidad de acceder a los líquidos disminuye. La clínica es la misma que en la cetoacidosis. Solo, bueno, y acá lo que nos va a llamar la atención es el estado de alerta, de conciencia. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para entrar al manejo? Doctora, buenos días. Una consulta. ¿Hay alguna cifra exacta del nivel de insulina mínimo que tiene que haber para inhibir la producción de cuerpos cetónicos? ¿O es variable en cada paciente? ¿Te estás refiriendo en números? Ah, sí, por ejemplo, en el estado hiperosmolar. Ya. Insulina nosotros no pedimos, digamos, no es que yo agarre y para un estadio hipermolar, un aceto, diga, quiero su nivel de insulina. No. ¿Por qué? Uno, aquí no hay, digamos, accesibilidad a la insulina. ¿La podríamos pedir? Sí. Pero no me va a decirme a partir de qué nivel de insulina uno puede hacer ceto o uno puede hacer estadio hiperosmolar. Como les menciono, cuando el cuerpo de un paciente, ejemplo, diabetes tipo 1, no tiene nada, casi nada de insulina, su cuerpo, el páncreas no secreta. Entonces, como no hay insulina, va a producir una cetogénesis, pero esta cetogénesis sí es severa, ¿no? En cambio, en estado hiperosmolar, la deficiencia relativa, es decir, que es diabetes tipo 2, el páncreas todavía produce una ligera, pero bueno, hay todavía una y otra célula, pero no es la cantidad necesaria que necesita el cuerpo. Entonces, hay todavía tenemos un nivel mínimo, pero que no es el cual me va a producir una cetogénesis, ¿no? Hay una cantidad mínima de insulina. En pacientes tipo 2 que es, digamos, debut, que es rarísimo, bueno, acá sí es común ver cetoacidosis, en Europa no, porque los pacientes se controlan. Entonces, estos pacientes, tal es el grado de resistencia a la insulina y tal es el grado del aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, que producen un incremento de la glucosa. El cuerpo no tolera tanto, entonces, por lo cual se produce una cetoacidosis. ¿Ya? No hay que pedir un nivel de insulina, no es que para decir si tiene o no, voy a pedir un nivel de insulina alto, no. ¿Alguna otra pregunta? No hay, Doctora, entonces buenos vamos a ir con días. el más. Hola, dime. Una consulta. ¿Hay alguna forma de saber cuán rápido progresa esta enfermedad o cuán probable es que tenga esta patología un paciente con diabetes? ¿Hay algún score, alguna forma
poder anteponernos a la situación? Sí, digamos, para eso son los controles de diabetes en los pacientes. Si tú ves un paciente que viene a tu consulta, es un paciente ya continuador, que viene a tu consulta con 250 y tiene sintomatología de paciente descompensado, entonces tú puedes pensar, ah, es un aceto. Si tu paciente viene con 350 y ves que tiene síntomas descompensatorios o tiene una infección, una ITU o una neumonía, ah, tú dices, sí, este le puede dar un aceto. Entonces, o, o tiene un aceto. Entonces, más que un score es eso, el monitoreo. Ahora, pacientes obesos, una gran mayoría de los pacientes ya bien son debut, es decir, que no sabían que tenían diabetes. Entonces, en esos pacientes, ¿qué es la prevención? Si un paciente es gordo o es obeso, ¿qué se hace? Se hacen los monitoreos, se hacen los controles anuales que decimos que se deben hacer de acuerdo a los factores de riesgo que habíamos visto en la clase de diabetes, qué pacientes tienen que hacerse el control o el monitoreo una vez al año. Si tiene pacientes con antecedentes de diabetes y es gordo o ha aumentado de peso, entonces le hace su monitoreo de glucosa. Es la única forma que nosotros podemos disminuir los casos de cetoacidosis o estado hiposmolar o de la misma diabetes. Porque los pacientes cuando llegan a la emergencia no llegan ahí bonito caminando, ¿no? Los pacientes muchas veces si no les, bueno, ahora con el COVID se nos han ido un montón de pacientes, llegaban con cetoacidosis y no, pues no había la cantidad necesaria de bombas de insulina, pacientes que llegaban con un compromiso pulmonar muy alto, más su diabetes descompensada, se fallecían. A mí nunca se me ha muerto un paciente con ceto, pero ahora sí se me ha muerto. Entonces, la única forma de controlar esto, de saber, es pacientes bien controlados y pacientes que, digamos, que, no, que tienen factores de riesgo, hacer su monitoreo por lo menos una vez al año de glucosa. Ya, entonces, como no hay más preguntas, vamos a ir con lo que es el manejo. El manejo, como vamos a ver, si bien este lado izquierdo es el bombas de insulina, las infusiones de insulina, la insulina y toda insulina, tiene que haber un monitoreo de glucosa. Entonces, el manejo de la cetosis uno, como habíamos visto en la fisiopatología, tanto del estado hipermolar o ceto, es que hay una deshidratación, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es una hidratación. Luego tratamos la hiperglicemia, tratamos el desbalance hidroelectrolito, eh, los eventos precipitantes, cuál es la causa, hallamos y tenemos un monitoreo de la frecuencia. En este cuadrito, si ven, bueno, yo no voy a decir que me aprendan todo el cuadrito, lo que yo quiero es que me sepan que un paciente, vamos a empezar con fluidos. Lo primero que damos a un paciente para la hidratación es la administración de cloruro de sodio. El cloruro de sodio administramos de 500 a 1000 ml en 1 hora a 2 horas, ¿ya? Pero siempre lo primero que iniciamos es hidratación con cloruro de sodio al 9 por mil. Ya cuando este paciente esté hidratado, vamos a hallar un sodio corregido, esto es, vamos con un AGA. Si el paciente tiene un sodio corregido alto a normal, vamos a hidratarlo con una solución de 0,45%, esto en una cantidad de 250 a 500 ml. Esto va a depender de la hidratación del paciente. ¿Cómo sabemos la hidratación del paciente? Con la presión arterial, mucosa, llenado capilar. Si el sodio corregido está muy bajo, hidratamos con una solución de cloruro al 0,9 por mil de 200 a 500 ml. Eso también va a depender del estado de hidratación. Y me dirán por qué a uno con 0,45 y al otro con 0,9. Si el sodio está muy alto, no le podemos dar más sodio con una solución a 0,9. Tenemos que darle con menos. ¿Para qué? Para que no haga hipernatremia. ¿Ya? Ya estas soluciones se pasa de 200 a 500 ml hora eh, y el paciente ya, digamos, la glucosa ha bajado, el paciente está más alerta y monitorizamos su glucosa y la glucosa está menos a 250, es 11,1 o 13,9 milimoles, es igual a 250. La solución la vamos a cambiar a dextrosa. ¿Y para qué la cambiamos a dextrosa?
porque el paciente ya lo hemos hidratado, ya está su glucosa menos de 250. ¿Qué hacemos con este paciente? Tenemos que darle también glucosa, porque si no le damos glucosa, este paciente no va a agarrar, no va a tener energía. Entonces, eso vemos, cuando la glucosa está menos de 250, al paciente le cambiaron lo que estábamos hidratando, le vamos a cambiar a dextrosa. Lo otro muy importante es la insulina, ¿ya? Hemos visto la hidratación, deficiencia de insulina, sí. ¿Qué hacemos? Al inicio podemos iniciar con una solución endovenosa o una solución, perdón, una insulina endovenosa o una insulina subcutánea, si es que no tuviéramos la endovenosa. Entonces, ¿cómo vamos a dar la insulina endovenosa a estos pacientes? Le vamos a dar a 0,1 kilogramo peso en bolo. Es decir, si el paciente viene y pesa 80 kilos, ¿cuántas unidades le va a dar? 8. Si el paciente pesa 50 kilos, ¿cuánto le voy a darle? 5. En bolo, agarro una jeringa de insulina, cargo 5 unidades y le embolo endovenoso, ¿ya? Y conjuntamente, cuando ya ya le estoy dando el bolo de insulina, voy preparando mi insulina en infusión. La insulina en infusión es igual a 0,1 kilogramos hora. ¿Cómo la preparo? Son 100 ml de cloruro de sodio más 100 unidades de insulina, eso en una bomba de infusión. Comienzo a darle al paciente de acuerdo al peso. Entonces, si el paciente pesa 50 kilos, es 5 unidades de insulina por hora, ¿ya? Si es que no tuviésemos una licenciada que nos pudiese aplicar la insulina endovenosa, podemos aplicarle subcutáneo. Y esto va a 0,2 kilogramos subcutáneo en bolo. Si el paciente pesa 50 kilos, le voy a dar 10 en subcutáneo, ¿ya? ¿Por qué es más la dosis? Porque subcutáneo es más lento en absorber, ¿ya? Entonces, por eso le doy. Y como si no tuviese una insulina en infusión, le voy dando cada 2 horas a 0,2 hasta que la glucosa esté menos de 250. Cuando la glucosa esté menos de 250, en estos pacientes, lo que ya de la insulina en infusión, la voy a cambiarla a una insulina de acción prolongada. Un rato, chicos. Ya. Eh, entonces, cuando la glucosa esté menos de 250, cambio la infusión a una insulina de acción prolongada. Las insulinas de acción prolongadas, tenemos lo que es la insulina glargina, de Temire, de Gludej, NPH, ¿ya? Y bueno, lo otro que es importante es el potasio. El potasio, ¿por qué? Porque en la célula, en el intercambio de insulina, pues en la administración de insulina, lo que saben por nefrología ustedes, que la insulina lo que hace es meter el potasio a la célula, ¿verdad? Entonces va a producir una hipocalemia. Es muy importante esto. Si el potasio sérico está entre menos de 3,3, lo que hacemos muchas veces, lo que refieren es suspender la insulina y dar de 10 a 20 milimoles de cloruro de potasio, el 20%. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es continuar con la infusión de insulina porque tenemos que seguir tratando el aceto y administrarles retos de potasio a estos pacientes, 2 o 3 retos, dependiendo cuánto esté el nivel de potasio. Si el potasio está mayor a 5, lo que hacemos en estos pacientes es suspender el potasio. No le damos potasio y hacemos el monitoreo cada 3 horas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer si le damos potasio, vamos a hacer que haya una hipocalemia y podemos producir un paro. Sin embargo, si el potasio está menos de 5, lo que hacemos es darle en la infusión de cloruro, le damos un potasio o 2 potasios viendo el nivel de hidratación. Lo ideal que debemos tener en los pacientes de potasio es de 3,5 a 5, ¿ya?
Entonces, nuevamente, para recordarles, lo primero son los fluidos. Hidratamos al paciente con cloruro al 0,9 por mil en la primera 2 horas, luego hallamos un sodio corregido, esto va para el AGA. Si el sodio está alto o normal, le damos una solución a 0,45 o medio normal, dependiendo a la hidratación va de 250 a 500. Y si está bajo, le damos al 0,9 por mil. Vamos monitorizando la glucosa cada 2 horas y cuando la glucosa llegue ya a menos de 250, nosotros le cambiamos con una solución a, al 5%. Y esto va a depender más sus agregados, ¿no? Más un calio y más un sodio, cuando se resuelva la cetoacidosis. La insulina, por la deficiencia que hay en estos pacientes con cetoacidosis, podemos darla endovenosa o subcutánea. Endovenosa la damos a 0,1 y subcutánea a 0,2. Y también le damos insulina, así es que tenemos la insulina en infusión. Hacemos el monitoreo cada 2 horas y cuando la glucosa esté menos de 250, lo que hacemos es cambiar la insulina en infusión que le estamos dando al paciente con una insulina subcutánea, ¿ya? El potasio, ya les mencioné, si está menos de 0,3, podemos añadir 2 potasios para que sean en retos. Si es mayor a 5, suspendemos. Y si es menor a 5, damos una ampolla en la infusión. Habíamos visto también que hay una deficiencia de fosfato en estos pacientes con cetoacidosis o estable hiperosmolar, pero ningún estudio demuestra que el reemplazo de fosfato sea prospectivo, ¿no? Por eso, por lo cual solamente damos la hidratación. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se dé el fosfato de 20 a 30 milimoles en caso que haya pacientes con disfunción cardíaca, anemia, depresión respiratoria o una concentración de fosfato menos del 0,32%. Entonces, para saber esto, tendríamos que pedir fósforo en pacientes con cetoacidosis. El bicarbonato se recomienda usar cuando el pH está menos de 6,9. Muchas sociedades no respaldan el uso de bicarbonato porque se ha visto que, digamos, en vez de ayudar, empeora la situación, el cuadro. Entonces, ¿cuándo damos bicarbonato? Cuando el pH esté menos de 6,9, porque ustedes han visto en la cetoacidosis que la acidosis no es por una alteración renal. ¿Es por qué? Porque le falta insulina. Lo que tenemos que dar a este paciente es insulina, ¿ya? Cuando decimos que está resuelta una cetoacidosis, cuando la glucosa esté menor a 200, cuando en el AGA tengamos más de 2 bicarbonatos mayor a 15, el pH esté mayor a 7,3 y el anión GAF esté menor a 12. Ahí decimos, esta situación ya se ha resuelto, paciente ya puede recibir la insulina en la insulina subcutánea. Ahí es cuando cambiamos de insulina en infusión a insulina subcutánea, cuando tenemos 2 AGAs ya con estos criterios que les estoy mencionando, ¿ya? Y en el caso de un estado hiperosmolar, cuando decimos que está resuelto, perdón, cuando la osmolaridad es normal y la recuperación del estado mental, ya en estos casos, y la glucosa también es importante, cuando la glucosa está menos de 250, ¿ya? Ujú. Bueno, las insulinas en infusión, las que podemos utilizar son la NPH, como la de en frasquito con sus jeringas, y también tenemos las insulinas, las que tenemos al lado izquierdo, tenemos las insulinas de acción prolongada. Si vamos a iniciar insulinas, iniciamos la insulina de 0,5 a 0,8 unidades kilogramo día. Esto no es una regla de que vamos a iniciar esta dosis. Esto va a depender mucho del paciente, del peso del paciente, de las comorbilidades del paciente. No le vas a dar a un paciente con ICC, no le vas a darle 0,5 unidades, porque recuerden que si sería de 0,5 y el paciente pesa
25 kilos, ¿cuánto sería la dosis? Perdón, 50 kilos sería 25 unidades, ¿no? 25 unidades en un paciente con 50 kilos muchas veces es alta. Entonces, eso vamos a ver. La NPH, si en caso le digamos NPH, se da 2 veces al día, en mañana y noche. Y las otras insulinas, sí, las podemos dar 1 vez al día. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Hola. ¿Qué criterios, bueno, para ver lo que vendría a ser la resolución de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, qué criterios clínicos de mejoría tendría mi paciente para asegurarme de que, bueno, está mejorando básicamente? ¿Con cetoacidosis? Sí, doctora. Como en todo paciente, tú vas a ver una mejoría clínica. No es un criterio, digamos, que tu paciente, si tenía una respiración de Kussmaul, ya no la tenga, porque no hay eso. Si tu paciente tiene, a ver, o tenía una poliuria y no tiene que tener poliuria, no. No hay criterios clínicos. Los que les he mencionado son los criterios bioquímicos. Entonces, para que no te olvides, Valeria, a ver, dime, ¿cuáles son los criterios de resolución de cetoacidosis? Si no me equivoco, era después del segundo AGA. Tenemos que ver el anion gap, tenemos que ver los niveles de glucosa también. Ay, y esos dos me acuerdo, doctora. Ahorita acabo de decirles, y recién, Ah, ya, una glucosa menor de 200. Tenemos que tener una glucosa menor de 200. ¿qué El más? anion gap tiene que ser mayor de 12. Mayor. No, menor de 12. Ay, chicos, recién les doy la clase y peores. Ya, Valeria. A ver, ¿dónde está? Shirley, a ver, dime, ¿cuáles son los criterios de resolución de CETO?